¿Sabías que la Nintendo Switch no solo revolucionó el mercado al apostar por un sistema híbrido? Fue mucho más que eso, porque demostró que los jugadores estaban dispuestos a romper con una costumbre de toda la vida: jugar en portátil o en sobremesa. Switch dijo, ¿y por qué no las dos? Y funcionó. Pero ahora con Switch 2, Nintendo quiere llevar ese concepto todavía más lejos. Y aquí es donde empieza la historia. Pero antes de continuar, si estás armando una PC y necesitas una clave de Windows, recuerda ir a Realwin Case, donde tendrás claves muy baratas y con mi código AB30 tendrás hasta un 30% de descuento. Gracias a Realwin Case por patrocinar este canal y continuemos con el video. La primera impresión que tuve al sostener la Nintendo Switch 2 fue clara. Esta consola ya no se siente como un juguete. El acabado más sobrio y elegante transmite inmediatamente una sensación premium. Es otro nivel frente al modelo original, pero no todo es perfecto. Nintendo apostó por una pantalla más grande de 7.9 pulgadas, y eso cambió todo: el peso, las dimensiones y la ergonomía. Hablamos de 534 gramos con los mandos acoplados, 100 gramos más que la Switch OLED. Puede sonar poco, pero en las manos la diferencia se nota, y mucho. El resultado: para personas con manos pequeñas o incluso del tamaño normal, la consola puede sentirse más incómoda. Esa decisión de diseño puede haber alejado un poco a uno de los públicos más claves de Nintendo: los jugadores más jóvenes. Y aquí está el problema: Nintendo quería dar un salto hacia lo premium, pero ese salto arriesgó la comodidad. Ahora bien, ¿cuál es la promesa? Que esa incomodidad se compensa con nuevas funciones. Por ejemplo, los Joy-Con 2 se acoplan magnéticamente, y ese detalle no solo es ingenioso, también es robusto. No hay esa sensación de fragilidad. Además, la textura del mando evita que se deslice, mejorando el agarre. Y claro, se mantiene la esencia modular de Switch, ese ADN que la hace única. El dock también cambió: bordes redondeados, ventiladores internos para refrigeración y dos puertos USB-C, uno arriba y uno abajo, aunque también tiene un puerto jack para audífonos, por suerte. Ahora vayamos a las funciones de los Joy-Con 2. Mantienen lo esencial: control por movimiento mejorado, vibración HD revisada, y aquí viene una de las mayores sorpresas: un sensor óptico que convierte cada Joy-Con en un ratón. Sí, escuchaste bien. Lo probé sobre una mesa, sobre tela e incluso sobre un sillón. Funciona con una precisión sorprendente. Esa innovación se siente un poco como un paso gigante desde la Switch original, aunque realmente, si te soy sincero, no lo he utilizado mucho hasta ahora. Pero la gran pregunta es: ¿Nintendo solucionó los problemas de desconexión que tantos dolores de cabeza dieron con los Joy-Con anteriores? La respuesta es sí. En mis pruebas, incluso en escenarios donde antes fallaban, los Joy-Con 2 se mantuvieron estables. Y créeme, esa fiabilidad se agradece más de lo que parece. El problema que no solucionaron es el del drift. Bueno, sí lo mejoraron, y se nota también un poco, pero igualmente en algún momento tendrá drift, y eso no es bueno. Ahora hablemos de potencia, porque aquí entra otro protagonista: Nvidia. La colaboración entre Nintendo y Nvidia es sin duda una de las más fructíferas de la industria. Switch 2 integra un chip Tegra T239, capaz de alcanzar entre 1.72 y 3.09 teraflops. Y aunque no hay núcleos dedicados para Ray Tracing, se incluye compatibilidad con DLSS. La memoria RAM sube a 12 GB y el almacenamiento base es de 256 GB. El resultado: retrocompatibilidad sobresaliente, donde los juegos de Switch 1 no solo corren, sino que mejoran visualmente. Y ojo con esto, hablamos de un salto de potencia de hasta 10 veces respecto a la primera Switch. Para una consola portátil es impresionante. Y aquí está la solución que Nintendo ofrece al problema del poder limitado de la primera Switch: un hardware optimizado, capaz de mover mundos abiertos enormes y detallados con un nivel gráfico que parecía imposible en un formato tan pequeño. Sin embargo, esa potencia tiene un precio. En modo televisor, Switch 2 brilla como nunca. La nueva pantalla abandona el OLED de la última versión, pero añade HDR. El resultado es una experiencia visual espectacular, pero con un coste enorme para la batería. Nintendo tuvo que limitar el rendimiento en modo portátil para evitar sobrecalentamiento. Y aquí llegamos a un punto crucial de esta historia. Por primera vez, la diferencia entre jugar en modo portátil y en televisor es más notable que nunca. La experiencia con Switch 2 se resume en una palabra: equilibrio. Y justo cuando piensas que el diseño no puede sorprenderte más, aparece un nuevo soporte trasero en forma de U. A primera vista parece un cambio menor, casi anecdótico, pero en la práctica es brillante. Ahora puedes colgar la consola en lugares inesperados o apoyarla en superficies irregulares. Pequeños detalles que de repente cambian cómo usas la consola en tu día a día.
Otro gran acierto es la retrocompatibilidad entre juegos, mandos y accesorios. Todo lo que acumulaste en la primera Switch sigue funcionando aquí, y considerando que hay más de 150 millones de jugadores en la consola original, es fácil prever que tarde o temprano muchos darán el salto. No empiezas de cero, sino que potencias lo que ya tenías. Claro, como siempre llevo diciendo todo el video, no todo es perfecto. Una consola más grande implica mejor gestión de calor. Sí, pero también significa que Switch 2 ya no es tan portable como su predecesora. Ya no cabe en un bolsillo ni aunque descople los Joy-Con. Necesitas mochila, estuche, espacio. Eso rompe un poco con la promesa original de portabilidad total que enamoró en 2017. Y hablando un poco más del dock, también creció. Ahora con conexión Ethernet para una red más estable, salida HDMI 4K HDR a 60 FPS y un diseño bastante robusto. Pero ese aumento de tamaño trae sus inconveniencias. Encajarlo en algunos muebles es complicado y colocar la consola requiere bastante espacio superior. Una opción para usarla en horizontal habría sido un cambio sencillo, pero Nintendo no la incluyó. La conectividad mejora. El Bluetooth con baja latencia, puertos jack para auriculares con micrófonos y sonido envolvente 3D que, aunque no revolucionan los altavoces, sí crea una experiencia inmersiva mejor lograda. En pruebas, el internet por cable alcanzó más de 400 MB de descarga y más de 100 MB de subidas, cifras muy superiores a la primera Switch. Una necesidad, porque los juegos hoy pesan mucho más y la memoria interna de 256 GB puede llenarse rápidamente. Aquí entra otro detalle clave. Switch 2 solo admite tarjetas microSD Express. Más caras, sí, pero mucho más rápidas. La apuesta de Nintendo parece clara, mejor rendimiento hoy y una garantía de compatibilidad mañana. Además, la consola incluye un apartado específico para cámaras externas, permitiendo extraer sujetos del fondo con gran precisión. Y aquí aparece Game Chat, una novedad en el sistema operativo que te permite compartir pantalla y cámara con amigos mientras juegas. No busca calidad visual espectacular, sino cercanía y un poco de compañía jugando con tus amigos. Y lo logra bastante bien. La interfaz, en cambio, sigue siendo casi idéntica a la Switch original. Visual, sencilla, sí, pero poco práctica para quienes tienen bibliotecas enormes. Aquí es donde muchos jugadores esperaban más. Logros, temas, funciones online más ricas. Nintendo parece haber optado por el si funciona, no lo toques. Mira, ya que hablamos antes de la batería. La batería en teoría aguanta entre 2 y 6 horas, pero en la práctica, con juegos exigentes, apenas llega a 2. Y aunque se puede optimizar bajando brillo o volumen, la autonomía es otro sacrificio que pagamos en cambio de potencia. Y también en el modo dock, con juegos intensos la consola llega a temperaturas de hasta 55 grados en la parte trasera. Nada crítico para la CPU o la RAM, pero sí es un riesgo para la vida útil de la batería. Y aunque internamente está bien distribuida para aguantar, la sensación de sacar la consola del deck y sentirla ardiendo no es precisamente agradable. Bueno, en conclusión, la Nintendo Switch 2 lleva el concepto híbrido más lejos que nunca. Es un logro técnico con gráficos que sorprenden, compatibilidad sobresaliente y funciones innovadoras. Pero esa ambición tiene un costo. La portabilidad y la autonomía ya no son lo que eran. Y ahí surge la gran pregunta. ¿Está Nintendo encontrando el verdadero equilibrio entre potencia y portabilidad? ¿O lo está perdiendo poco a poco? Y bueno, ahora de haber estado 3 meses jugando con ellas, te puedo decir que para mí sí vale la pena. Claro, hay varias cosas que no son tan buenas como esperaría, pero son aceptables. He jugado juegos como Super Mario Maker, el Super Mario 3D World, el Super Mario Deluxe, y a veces he jugado Fortnite, pero yo juego en PC, así que no lo he probado mucho. Pero tengo que admitir que va mejor que la Switch 1. Para mí el único problema es que ya no es OLED y la batería se agota bastante rápido. Pero quitando todo eso, tengo que decir que es una muy buena consola. Y bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Te la comprarías o no? ¿O tienes la Switch 1 o la versión OLED? Déjamelo aquí en los comentarios que te leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.